Un cordial saludo. Bien, pues entender, explicar el sentido de qué significa que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados, como decíamos, no puede entenderse como que quien rechazó la conversión ahora después de la muerte vuelve a aceptarla, no se refiere a eso. Pero sí se refiere a que toda la gracia de salvación estaba dada en Cristo. En Cristo y en virtud de Cristo recibieron también su gracia en el Antiguo Testamento. Ese es el mensaje que aquí quiere transmitirse bajo esta expresión. El bautismo que evoca el descender a las aguas para renacer de las aguas. No olvidemos de que este texto está también dentro de un contexto de lo que es el bautismo. El bautismo es una inmersión en las aguas para que renazca de ellas el hombre nuevo. Es también imagen de lo que ocurrió en el diluvio. En el diluvio allí murió el hombre viejo, el hombre pecador, y renació de él el hombre justo. Noé es imagen del bautizado, que renace de las aguas bautismales. Pues bien, el gran principio que se esconde tras esa expresión así evocativa, ¿no?, que evoca el bautismo, que fue a predicar en el bautismo, no místicamente, la salvación, es el principio de la universalidad de la redención, que se extiende al pasado, al presente, al igual que al presente. En efecto, la generación de los tiempos de Noé representa la rebelión de todo el hombre ante Dios, que le cuesta convertirse. De alguna manera se nos describe a Cristo como el que va a la generación anterior para predicarle, para mostrarle la amplitud de su poder salvífico. Mediante el poder de vida espiritual que Cristo ha adquirido en su muerte, Cristo extiende la salvación a los que se habían resistido a aceptarla, la palabra de Noé. El Salvador aparece más poderoso que todo el mal que había cometido el mundo. Cristo aparece más fuerte, no solo que la muerte, sino más fuerte que el pecado. No hay pecado alguno que pueda impedir la conversión, y ningún pecador, por rebelde que fuere, carece de la posibilidad de salvarse. Así, ¿no?, la historia de la humanidad, tal como la había presentado el Antiguo Testamento, en cierto sentido es escrita de nuevo por Cristo. Esta es la clave para entender esto. Es como una imagen, ¿no?, diciendo, vamos a volver a escribir la historia desde Cristo. Allí donde simplemente se había presentado generaciones en el Antiguo Testamento bajo el dominio del pecado, he aquí que aparece la salvación ofrecida por Cristo glorioso. Es como una recreación de la historia. Recreación de la historia. Si Cristo, descendido a los infiernos, glorioso en la muerte, se pone a reescribir la historia, es porque su poder de santificación se ha ejercido como de una manera retroactiva. Retroactiva en la historia del mundo. San Agustín lo explica de la siguiente forma. Cristo vino en carne en la encarnación, ¿no?, cuando se encarnó en las entrañas de la Virgen María, pero había venido ya en espíritu en el Antiguo Testamento. Así lo dice San Agustín. Ha venido espiritualmente. Es decir, que mediante el poder espiritual de la gracia de Dios había sido ofrecida en el Antiguo Testamento la salvación. Todos aquellos contemporáneos de Noé y Noé mismo habían recibido la gracia de Dios en virtud de que la encarnación llegaría. Y este es el misterio. En este sentido, para las generaciones anteriores hubo como una especie de predicación por parte del Salvador, porque se les dio la gracia en Cristo. Esta es la imagen hermosísima. Y fijaros que hay textos del Nuevo Testamento que nos hacen entender esto. Mateo 13, 16, 17. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Claro, porque a nosotros se nos ha dado ver y oír lo que en el Antiguo Testamento fue una gracia más invisible. Ahora los que hemos tenido la gracia de ver a Cristo y el mensaje de su Iglesia, podemos tener la gracia de ver la gracia de Dios, pero con unos medios más visibles, más accesibles a nuestra,
pues a nuestra comprensión. Sin embargo, en el Antiguo Testamento muchos dicen desearon ver lo que vosotros veis y oír lo que vosotros oís, pero no lo vieron bien, pero recibieron una gracia invisible. Y aunque era más difícilmente audible, pero a través de los profetas, a través de los patriarcas, estaban recibiendo una gracia que sería dada en Cristo. Y dice Juan 8, 56, 58. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró, dice Jesucristo a los fariseos. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió, en verdad os digo, antes que Abraham existía yo. Claro, Jesucristo ya había dado su gracia a Abraham. Abraham se regocijó pensando en ver el día de Jesucristo. Él no lo vio, pero ya Abraham recibió esa gracia de Cristo, como dice San Agustín, espiritualmente, aunque todavía Cristo no había sido encarnado en su carne, pero sí su gracia había sido dado. Esta es la explicación, ¿no?, que da San Agustín para interpretar qué significa eso de que Cristo fue a predicar. En su gracia ya, en la gracia de Cristo, estaban siendo predicados en el Antiguo Testamento. Cualesquiera que hayan sido los medios externos empleados en el Antiguo Testamento, profetas, en Moisés, en todos ellos, lo cierto es que en el interior de sus conciencias, en el Antiguo Testamento, estaban ya recibiendo la oferta de la salvación en Cristo. Cuando el Salvador, cuando Cristo murió, consumó, por lo tanto, en las almas de aquellos que habían aceptado su oferta de salvación y habían respondido a su gracia, la obra que había iniciado en tiempos anteriores. O sea, Cristo abrió a esas almas el acceso a la felicidad celeste. Aquellos que en el Antiguo Testamento habían abierto sus conciencias a la salvación, ahora Cristo les dice, aquella gracia era gracia mía, os abro las puertas del cielo. Se puede uno preguntar, pues, cómo Cristo ha podido ejercer esa acción, ¿no? Pues porque sencillamente Él tiene esa humanidad, esa alma gloriosa y esa humanidad gloriosa luego en la resurrección, y tiene esa capacidad de trascender el tiempo y el lugar. Cristo está por encima del tiempo. Cristo glorioso es capaz de extender su acción salvífica al ayer igual que al hoy. Él supera el tiempo. Así pues, se puede explicar que la bajada a los infiernos, viendo ahí el don hecho por Cristo a las almas de los justos de esa gracia que les había faltado, el Salvador les habría llevado el don del Espíritu, abriéndoles el acceso al cielo. No ha habido anticipación de la gloria, es decir, de alguna manera lo que habían sido salvados en Cristo, pero el acceso al cielo, como explicamos ayer, no tiene lugar hasta el mismo momento en que Cristo muere y resucita. El acceso al cielo, Cristo abre las puertas del cielo, porque el cielo era algo que superaba nuestra capacidad. Se comprende que Cristo haya sido el primero en entrar en la gloria celeste, y que aquellos que se habían beneficiado de su gracia han tenido que esperar el desarrollo de la obra redentora de Cristo, ¿no?, la muerte y el triunfo de Jesús, para recibir la visión beatífica. Habían sido salvados en Cristo, pero de hecho la visión beatífica del cielo no la reciben hasta que Cristo, como primogénito de entre los muertos, como el primero de entre los muertos, Él inaugura el cielo. Bien, pero entendamos una cosa, esto no supone que todas las almas del Antiguo Testamento se hayan salvado, eso también tengámoslo claro, sino que lo que se viene a decir es que Satanás no puede forzar a nadie a la condenación, que el que se condena libremente, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo que se viene a decir es que cada hombre recibe una gracia que le hace capaz de resistir al mal, que también en el Antiguo Testamento, por la gracia de Cristo, pudieron resistir al mal, y que los que murieron en gracia de Dios, aunque tuviesen pecados, pues fueron liberados por Cristo. Cada hombre recibe una gracia que le hace capaz de resistir al mal, de creer, de salvarse, y el poder espiritual de Cristo glorioso es más fuerte que el espíritu del mal. Es decir, Cristo nos libera del poder de Satanás. En el Nuevo Testamento,
y también anticipadamente en el Antiguo Testamento, que esto es lo que significa el descenso de Cristo al lugar de los muertos, donde estaban los muertos del Antiguo Testamento. Es pues, en virtud de la universalidad, el influjo redentor de Cristo llega a todos los lugares, penetra toda la historia, todas las razas, los que le han conocido y los que no le han conocido, los que han venido después de él y los que habían venido antes que él. El influjo redentor de Cristo que nos libera de las zarpas, ¿no?, de la esclavitud de Satanás, alcanza a todo el cosmos, a toda la historia, a todas las generaciones. El catecismo, en el punto 635, termina este punto haciendo una referencia a la homilía, a una antigua homilía sobre el misterio del Sábado Santo, que la Iglesia, como os decía antes, pues en su liturgia incorpora en el oficio de lecturas. Voy a leerla haciendo algún comentario. Dice esta antigua homilía de la Iglesia: ¿qué es lo que sucede hoy? Hoy se refiere al misterio del Sábado Santo, en el que tiene lugar el descenso de Cristo a los muertos. Un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el Rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción al abismo. Va a buscar a nuestro primer padre como si éste fuera la oveja perdida. Hermosa imagen de Cristo buen pastor, ¿no?, descendiendo al lugar de los muertos. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Él, que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de sus presiones y de sus dolores a Adán y a Eva. El Señor tiene en sus manos las armas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Al verlo nuestro primer padre Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos: mi Señor esté con todos. Y Cristo respondiendo dice a Adán: y con tu espíritu. Y tomándolo por la mano, imaginemos esa imagen de Cristo agarrando de la mano a Adán, lo levanta diciéndole: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti, me he hecho tu Hijo. Y ahora te digo que tengo el poder de anunciar a los que están encarcelados: salid, y a los que se encuentran en las tinieblas: iluminaos, y a los que duermen: levantaos. A ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te creé para que permanecieses cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate ahora de mis manos, levántate, imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Cristo pues saca de ese lugar, del Seol, de esa necesidad de purificación del alma, que aunque ha muerto en gracia de Dios, no está debidamente purificada para poder ver a Dios. Por ti, yo tu Dios, me he hecho hoy tu Hijo. Por ti, yo tu Señor, he revestido tu condición servil. Por ti, yo, que estoy en los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo. Por ti me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos. Por ti, que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto, y en el huerto he sido crucificado. Cristo compara el paraíso terrenal con el huerto de los olivos. Contempla los salivazos de mi cara, que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas, que he soportado para reformar, de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada. Contempla los azotes en mis espaldas, que he aceptado para aliviarte el peso de los pecados que habían sido cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero, pues los he aceptado por ti, que maliciosamente extendiste una mano al árbol prohibido. Dormí en la cruz, y la lanza atravesó mi costado por ti, que en el paraíso dormiste, y de tu costado diste origen a Eva. Mi costado ha curado el dolor del tuyo, mi sueño te saca del sueño del abismo, mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso. Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso, yo te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida,
que no era sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol, yo que soy la vida y que estoy unido a ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilara. Ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. Los ángeles sirven al hombre rescatado por Cristo. El trono de los querubines está a punto, los portadores atentos y preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos, se han embellecido los eternos tabernáculos y moradas, han sido abiertos los tesoros de todos los bienes, y el reino de los cielos está preparado desde toda la eternidad. Así concluye esta hermosísima homilía. Entra al banquete de tu Señor. Cristo prepara el desposorio nupcial, la salvación eterna en el cielo, liberando, rompiendo las ataduras del pecado, completando la purificación que todos los justos del Antiguo Testamento necesitaban para poder entrar en la visión beatífica, en la gloria de Dios. Qué hermoso destino que por la esperanza, ¿no? Que por la esperanza y por la misericordia de Dios esperamos. Qué gran destino, algo que supera todo sueño, algo que supera todo mérito del hombre al que estamos llamados en esa liberación plena de Cristo. Que Cristo sea nuestro libertador, así lo meditamos en este misterio del descenso de Cristo al lugar de los muertos. Alabado sea Jesucristo.